Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? Este es Frankie Moro y en el día de hoy vamos a hablar obviamente algo muy esperado: las ventajas de una moto china. Motovlogs todos los domingos a las 4 p.m. Bueno, ¿qué pasó mi gente? Las ventajas de una moto china. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Ya sabes, si no estás suscrito a este canal, asegúrate de suscribirte. Y también si puedes darle un like sería muy bueno. Muchas gracias y vamos a seguir con el video. Bueno, vamos a empezar con las primeras ventajas. Yo creo que esto es realmente una lista bien relativa, pero bueno, estos son opiniones mías. Como siempre, tengan en mente, yo soy una persona del internet. Lo que yo diga no necesariamente tiene que ser correcto, pero bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y ya saben. Bueno, vamos a empezar a hablar de las motos chinas, con que son motos extremadamente baratas. Y bueno, lo que quiero decir es que si eres un principiante o estás muy nuevo o estás por conseguir una de estas motos y realmente no sabes si te quieres meter del todo o a lleno con una de estas motos o una moto cara, lo bueno de estas motos es que por ser relativamente barata te puedes meter y bueno, si no te gusta, no es para ti, tal vez vendes la moto y es mucho más fácil que hacerlo con una japonesa y gastar bastante dinero y a ver qué le recuperas. Hay mucha gente que se mete en las motos y después obviamente cae en cuenta que no les gusta, o puede ser que posiblemente las asustó o se sintieron en peligro o algo así por el estilo. Además de esto, estas motos son muy económicas en el sentido de la economía, no realmente diseñada para una estilo moto de carretera, pero para lo que es la ciudad estas motos se manejan muy bien y se llevan muy bien con el tráfico, todas estas cosas. Y bueno, básicamente es una moto que vas a gastar un poquito menos en gasolina también, y obviamente repuestos y todas estas otras cosas. Ahora, otra ventaja muy importante que quiero recalcar es que normalmente estas motos se ven cada año mejor y mejor y mejor. Puede ser porque tal vez tratan de agarrar más o menos los diseños que son populares y aplicárselos a sus modelos. Y por eso es que el chino o la moto asiática siempre está tratando de hacer algo un poquito mejor que antes. Y básicamente estas motos han empezado a agarrar un buen marketing, se han vuelto muy popular y bueno, lo que sea. Vamos para la próxima y ahí vamos. Ok, otra muy buena ventaja de estas motos son la venta de segunda mano. Si tú vas a comprar una moto de estas, así como dije, puede ser que no te quieras comprar una incluso de primera mano. Puedes comprar una moto de segunda mano a un muy buen precio, ya que las motos chinas son relativamente baratas de por sí. Incluso imagínate ya una de segunda mano. Ahora, quiero que sepan que tengo un video de motos de segunda mano y son básicamente, es un video que hice para cosas que uno debe estar pendiente y fijarse y cosas así. Por si les interesa, por ahí pueden ver el video también y lo buscan en el canal. Y bueno, muchas gracias y seguimos para la próxima parte: la reventa de estas motos. Esto sí, ya te toca a ti vender la moto. ¿Okay? Estas motos son súper fácil de vender. No tienes idea lo fácil. O sea, si realmente quieres vender una de estas motos, simplemente tienes que poner un precio totalmente atractivo. Te aseguro que tu WhatsApp se va a rellenar de mensajes. Todo el mundo va a querer, obviamente, bajarte un poco el precio más. Pero si realmente lo que tú quieres es venderla rápido, y te puedo decir que estas motos son mucho más fáciles de vender que cualquier otra clase de moto en el mercado. Y esto es específicamente porque hay gente nueva, así como tú, que ahorita mismo está pensando en comprarse una moto, y puede ser que comprarse una moto japonesa no sea una opción económica. Y bueno, por otro lado, estas motos son también pero súper dóciles. Y lo importante de esto es que posiblemente no te ponga en una situación donde te ponga de pelos o te ponga así muy estresado debido a tu inexperiencia. Así que si eres una persona que está empezando en esto, las motos chinas, créeme que no te van a causar ese tipo de preocupación.
ya que las motos no son motos que aceleran de una manera muy salvaje, y creo que esto también es muy bueno para las personas que realmente están buscando motos que sean, bueno, que se adapten al bolsillo de cada persona. Y bueno, los repuestos, aunque no son originales, pueden decir que son para la moto, pero probablemente son de otra marca, son más baratos, hay que decirlo de esta manera, porque posiblemente puedas armar tú por ti solo en tu garaje una moto china solamente comprando repuestos, y probablemente te salga más económica que comprarla en agencia. Ahora, obviamente esto es mentira, estoy exagerando, es solamente por joder, pero, o sea, básicamente así de barata son baratos son los repuestos de estas motos. Ok. Y bueno, esto exactamente no es... Puede ser, pero quién sabe, ¿no? Pero creo que no es una ventaja, pero es algo que me parece muy bueno, y lo voy a decir. Que también si tienes un amigo, o tu mejor amigo, o el amigazo, ¿sabes? Ese que siempre está contigo para arriba, para abajo, por todos lados, y lo quieres introducir al bello mundo de las motos, con esta clase de motos sería súper fácil y sería la manera más económica sin tener que ponerle tanta presión al bolsillo de tu amigo. Y creo que con una de estas, por lo menos, él puede decidir si le gusta o no, y entonces comprarse una moto donde ya pueda estar al mismo nivel que tú. Sí, eso es. Y bueno, y por último, quiero recalcar que aunque estas motos no tengan el mismo control de calidad que una japonesa, yo considero, y digo, obviamente yo considero que son malas en comparación a una japonesa. Solo quiero decir que lo importante es que uses la moto para divertirte. Tienes que mantener la pasión. Y aunque yo tenga una japonesa, no las veo con mal ojo. Y si algún día ruedas conmigo, a mí lo único que me importa es que tú tengas tu moto y que seas uno de los bros, ¿ok? Las motos siempre van a ir cambiando con el tiempo. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Nadie sabe qué sacrificios uno hace para obtener las motos que uno tiene. O sea, tú no sabes qué coño yo he tenido que hacer para comprarme todas estas motos. Aunque puedes pensar, uy, Frankie, todos se lo regalan o algo. No. Mis papás odian las motos, créeme que a mí nadie me ha regalado nada. He tenido que aprender a vender y comprar cosas online he tenido que hacer muchas cosas. Bueno, no importa, no quiero decir mis cosas. Pero bueno, básicamente todo el mundo tiene una batalla. Y bueno, lo único que quiero que sepas es que lo más importante es que tengas tu moto y le des gracias a Dios por todas estas nuevas oportunidades, y además agradecerle por esa salud que tienes y la habilidad de salir a rodar con tus amigos. Sea una moto china o no, es una moto, y si tienes una de estas o cualquiera, quiero que sepas que eres mi bro, eres mi hermano. Así que un saludo enorme a todos mis frenes de PTY, y de México, y de Argentina, y de Colombia, y de todos los países latinos, España, etcétera. Y bueno, ya sabes. Este es Frankie Moro. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal, y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias.